Bueno, vamos a ingresar al fascinante mundo de la política, porque pasan cosas, Claro. Estamos en pleno enero, pasan cosas. Van a pasar muchas cosas. Tal vez no las que uno quisiera que pase, pero pasan cosas. Karina Banfi, diputada, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Pasa lo que dicen que pasó ayer en la comisión de juicio político o es peor de lo que se ve? No, yo creo que las crónicas que hubieron fueron bastante acertadas, pero me parece que principalmente a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, por lo menos en las próximas semanas, es a participar de la propuesta del circo político al que nos está llevando el Frente de Todos, porque la verdad la carencia en los argumentos, que es lo que vamos a ir viendo, van a ir ustedes viendo, de qué trata cada una de las acusaciones, de los 14 expedientes que se han presentado pidiendo el juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con incluso algunas particulares que también se han presentado. Yo creo que la verdad carecen de sustentabilidad para que prospere esto en el tiempo. Y tanto es así que ellos mismos lo van reconociendo, ¿no? Claro. Ayer realmente era un teatro, una puesta en escena, en donde ellos hablaban con un tono suave y amigable y abiertos a la conversación y al diálogo, que bueno, en cuanto uno le traía un tema un poco más ríspido de la realidad, ¿no? Y de las cosas que nos suceden a los argentinos todos los días, como no poder llegar a fin de mes o una inflación del 95% interanual, o no poder tratar la ley de alquileres, por ejemplo, que nos parece imperioso para 7 millones de argentinos que están en una situación precaria habitacional. Bueno, se les va los buenos modales y empezamos a tener ese circo que... Es lamentable lo que pasa en el mundo en relación a esto con Argentina. Y si vamos al mundo de los negocios, al sector privado, el perjuicio es pero infinito. Mirá, y no exagero, porque es así, los mismos hombres de negocio lo han presentado en este escrito con 500 firmas. Mira, es incomprensible cómo, por cuestiones principalmente ideológicas o de intereses propios, como es el que tiene Cristina Kirchner, de tratar de menospreciar del todo a la institución judicial de la Argentina, al poder judicial, a la justicia que existe en la Argentina para todos, no solo para Cristina. Es tan importante para ellos llevar esa agenda que olvidan algo que ellos tienen que resolver inmediatamente, que es la economía de la Argentina. Nosotros tenemos una inflación, no me acuerdo ahora cuánto terminó este mes, 7 puntos, bueno, 5. Más de 5. 5.1. Más de 5% por mes y va acumulándose, y la verdad los precios siguen aumentando y tenés un presidente que te dice que es que es un autoconvencimiento, una autoconstruida idea de que tenemos un sistema inflacionario que no aguanta más y que la verdad vamos a pasar un proceso electoral en la Argentina de todo lo que viene este año, que comienza en marzo en muchas provincias, en donde la política está muy afuera de lo que le pasa a los argentinos todos los días. Ahora, Karina, ustedes habían planteado trabar la actividad parlamentaria si es que avanzaba el oficialismo con el juicio político a la Corte. ¿Eso cómo quedó? Mira, nosotros en la comisión. No, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos hoy un temario de extraordinarias con 28 proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo y que no han ni negociado ni conversado ninguno de ellos con la oposición mayoritaria que ellos necesitan para que luego puedan ser aprobados en el recinto. Eso se llama acuerdos y concertaciones, que para eso tenemos el poder legislativo en la composición de todas las fuerzas políticas que pueden llegar a obtener un resultado en donde pueden cubrir una banca. Y en ese aspecto lo que nosotros decimos es, ellos tienen que buscar el quórum.
Una vez que lo consiguen, se habilita la comisión. Una vez que ellos tienen el quórum, como pasó ayer con la Comisión de Juicio Político, ellos ya pueden trabajarla. Y ahí es necesario que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque si nosotros abandonamos una comisión o abandonamos el recinto cuando ellos tienen quórum, pueden tratar esos temas o pueden tratar cualquier otro tema. Y ahí nos vamos a agarrar la cabeza. Entonces, para evitar historias muy recientes y conocidas de otros países, como por ejemplo lo que ha pasado en Venezuela, en donde vos tenés una retirada de la oposición y un abandono de lo que fue la Asamblea Legislativa, nosotros entendemos que no debemos abandonar el Congreso, no abandonar el debate público una vez que ellos consiguen el número mayoritario para poder tratar los temas. ¿En extraordinaria sumaron la ley Lucio? Sumaron la ley Lucio, que va al Senado porque ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ahí, bueno, de comedida, la presidenta de la Cámara de Diputados le pide al presidente que trate, porque bueno, la señora presidenta del Senado, Cristina de Kirchner, está ocupada en otras cosas, no puede hablar de la vida parlamentaria del Senado. Lo que sí va a ser interesante ver qué va a hacer el Senado, si lo va a tratar o no lo va a tratar. Sería bueno, pero ahí hay que buscar una concertación con una persona que tiene que presidir el Senado, que hoy está condenada por la justicia. Eso también es importante, porque eso habla de la decadencia institucional a que nos ha llevado este gobierno. Que a su vez tiene que ver con esta comisión de juicio político en relación, o sea, se interrelaciona, ¿no? Absolutamente, porque ellos hay que escuchar a los diputados, especialmente aquellos que son fans, vamos a decirlo así, fans, como la diputada Uceda, no sé si la vieron ayer hablando... La que acusó de la inflación a la Corte. A la Corte por la medida cautelar del decreto 690, que habla de la creación de Internet como un servicio público, y en donde el planteo ahí es muy claro. Ese tipo de normas que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información tienen que pasar por el debate parlamentario, no va por DNU. Eso es lo que se discute esencialmente. Y acá corren el tema, hacen una ensalada, y en donde ella sale como un alfil, por supuesto, de Cristina, a defenderla a la jefa de la Corte Suprema. Vamos a escucharla. A ver, esto decía. No, porque si se preocupan por la inflación, digamos, la Suprema Corte también es parte de este problema. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que esta Suprema Corte es la que no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital, que influye e impacta directamente también sobre la canasta inflacionaria. Seamos claros, digamos, estemos de acuerdo en algo. Este es un tema más de una agenda fundamental. Claro, porque estamos hablando de un poder del Estado que le tiene que garantizar a nuestros ciudadanos la plena garantía de que en ese poder hay independencia y transparencia, y hoy no lo hay. ¿Qué pasó a partir de esto que dijo? ¿Cómo se reaccionó ahí? Mirá, no lo había escuchado de nuevo, pero lo que a mí más me impacta de lo que dice es la despersonalización que tiene con un tema clave de la Argentina, que es resolver la inflación de la economía en la Argentina. Dice, a ustedes les preocupa la inflación, como si a ella no, a los mendocinos que ella representa no le debe preocupar la inflación. O sea, esto quiero mostrar. Pero digo, en ese momento, ¿qué se dijo del otro lado? O sea, quienes están en desacuerdo. No, bueno, ahí no le contestaba, porque la verdad es una burrada lo que está diciendo. Y ya per se dice Suprema Corte, cuando perdón que lo diga así. Suprema Corte sería la bonaerense o Suprema Corte de alguna provincia, pero acá es la Corte Suprema. Ya empieza con además, ese rol cuyos miembros conceptual. han sido nombrados con acuerdo de un Senado que tiene mayoría el peronismo hace más de 20 años. Y que además fueron votados por el Senado, y fue un acuerdo a propuesta del Poder Ejecutivo, las últimas designaciones, y en donde, frente de todos, porque si no la mayoría especial que se necesita no se hubiese alcanzado, fueron dados por el Frente de Todos. Ellos niegan esa parte. Si vos escuchás los discursos de ayer, era todo por decretos. Los vamos a sacar porque son los magistrados que fueron designados por decreto. Y yo quiero recordar ese momento recientemente histórico. Yo soy de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical en ese momento, cuando fue el decreto, nos opusimos
a la decisión que había tomado el Poder Ejecutivo. Sí, hablamos con el presidente, los presidentes de nuestros bloques, tanto Naidenov como Negri, fueron y se reunieron con todo el cuerpo de asesores y con el propio presidente en ese momento, Mauricio Macri, y decidieron dejarlo en suspenso hasta pasar el proceso de extraordinarias, que era por eso que buscaban la medida a través de un DNU para cubrir rápidamente las vacantes que había, y ahí es donde se vota con acuerdo del Frente de Todos. Ahora, este adelantarse y atacar a la Corte Suprema, ir por este juicio político, ¿el objetivo que tiene cuál es? ¿Tiene que ver con las necesidades de Cristina Kirchner? Sin duda. Pero, porque la realidad es que no les importa la inflación. Andate a dormir tranquila que pasa por ahí, porque lo que es necesario es desgastar. Acá no hay número para llevarlo al juicio político, digamos. Necesitan 2/3 partes de la Cámara Baja, primero para acusar y luego 2/3 partes del Senado para una sentencia. Yo creo que va a ser muy difícil el proceso de admisibilidad, que es un proceso que tiene la propia comisión, en donde se aceptan las pruebas y las causales por las cuales se determina este proceso de juicio político de estos magistrados, y no va a haber número, tenemos una diferencia de un voto. Tanto en la comisión y después en el recinto no van a obtener esa mayoría especial. Entonces vos decís, ¿qué están haciendo? Claro. Están desgastando a la Corte. ¿A la ley? ¿Para qué? A la ley, a la justicia, a los miembros y a las personas que integran la justicia. ¿Para qué? Para que después, en caso que tenga que acudir a la Corte, que renuncien, sin duda. Y después, si tienen que acudir Cristina a la Corte Suprema de Justicia, la desconozca. Ahora se está planteando... Y tenga que saltearse hacia organismos internacionales, quizás. Karina, se está planteando y ha surgido, lo hemos tenido la información, de que tienen la idea de por DNU, o están esperando que Alberto por DNU amplíe la Corte Suprema, ¿no? A ver... Si eso ocurriera, suponte que ocurriera, yo creo que no va a pasar, pero si ocurriera, están haciendo lo mismo que ellos criticaron, porque en su momento, cuando criticaron a Mauricio Macri por haber puesto 2 jueces por decreto, que finalmente no ocurrió porque terminó siendo por acuerdo del Senado, porque eso también tenemos que recordarlo, no es que quedaron por decreto, sino que terminó siendo por un acuerdo en el cual, como vos bien decías, el Frente de Todos está. Pero digo... ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir eso? Primero, el DNU no es un rumor, está escrito. Durañona, como asesor de la presidencia, ha dado reportajes en estos días explicando cuál es la legitimidad que tienen para hacer un decreto de estas características. La verdad, yo creo que ahí se está rompiendo con el pacto democrático. Y esto es así. Y acá, lamentablemente, tenemos una sociedad en donde el trabajo duro que tenemos nosotros es explicarle a la sociedad cómo todos estos temas no son de una casta política o de un grupo político, sino que esto te afecta permanentemente en tu vida día a día, porque si vos, el organismo que tenés para impartir justicia, digo, pensemos en lo que vemos hoy, la mamá de Fernando, el abuelo de Lucio, digo, que necesitan creer en la justicia, en lo que dice la justicia, y vos tenés un partido político que además gobierna, y además está permanentemente desprestigiando diciendo que buscan intereses, manipulan el poder. Pietragala presentó un informe para ir en contra del el mismo problema gobierno, es mucho más profundo, puede ser una gravedad institucional. Por eso estamos hablando de todos los poderes, porque acá uno con el otro, ese es el problema, y esa es la imagen que está dando. Totalmente, y nos llevan al barro, y lo que nosotros pretendemos hacer principalmente... Si es necesario poner el cuerpo para defender las instituciones, lo vamos a hacer. Uno siempre se dice que en la política uno tira la honra a los chanchos. Bueno, estamos en esa etapa, pero no nos importa, porque lo más importante es estar ahí para mostrarle a través de ustedes a la opinión pública que esto es un circo político, que esto no es real y que esto tapa los problemas reales que tiene la gente, y por sobre todas las cosas lo que quieren es hacer una ensalada de lo que significa la corrupción del kirchnerismo durante más de 16 años en Argentina. Y también tener cuidado con lo que van diciendo, porque dice acá lo que se destaca es el machirulo, o se destaca el me peleo, y no el tema de fondo. Mira, yo te lo digo incluso desde una posición, yo soy feminista, creo que todo el mundo lo sabe. Desvirtúa el tema de fondo, quiero decir con esto. Cada vez
que se quedan sin argumento, utilizan la agenda de género para taparla. Y a mí me da vergüenza. Y se lo voy a decir cuando tenga mi momento para hablar en esa comisión, porque estoy harta. Estoy harta que usen y vapuleen agendas que realmente para nosotras las mujeres es un proceso histórico y muy difícil de poder abordar, en donde viene una chica solamente para salir en los diarios o para tapar lo que estaba diciendo, que era una barbaridad, atacar a otra persona que es un colega, en donde simplemente le estaba haciendo una observación sobre el disparate que estaba diciendo. Y después en la cancha, digamos, se ven los pingos, porque en la cancha toda la política de género realmente deja muchísimo que desear, ¿no? La usan para chicanear, pero en la realidad las cosas concretas no se hacen, ¿no? No, y lo difícil que es abordar con el Frente de Todos, con mis colegas además, del Frente de Todos, la agenda de género. En esa, primero que, ¿cuántas mujeres son en la comisión que vos integrás ahí? Digo, es una participación importante. Ay, mirá, no las conté. Bueno, importa, la presidenta es una mujer. La presidenta es una mujer y le estaba dando ayer la palabra justamente a Mario Negri, que es el segundo de la comisión. Es el secretario. O sea que tenía como la chance de hablar y lo estaban habilitando y ella insiste en, no vas a hablar, no me vas a interrumpir, sos un machirulo. ¿Esto lo pueden extender hasta cuándo? ¿Cuándo calculó? Hablaban de mitad de año. Que no creo que tanto. Yo creo que van a buscar hasta... Esto es una especulación mía, ¿no? Entendiendo cómo miden esto hasta marzo, principalmente porque ahí empiezan algunas elecciones en algunas provincias y creo que les va a correr el foco de la atención que ellos necesitan hoy, en donde todo esté focalizado en ver qué pasa con Cristina y qué pasa con los miembros de la Corte, ¿no? Ella es mala, ella es horrible, entonces los miembros de la Corte también. Eso es el mensaje que ella y el Frente de Todos Quien quieren está dejar. del otro lado dice, tenemos problemas en lo económico, alquileres, expensas, inseguridad, tienen para trabajar en el Congreso, ¿eh? Y lo pedimos todos los días. Gracias, Banfi. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Karina. Tenemos información urgente, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata. Ahí, urgente.